Buenas tardes. Bueno, esta hoja que le han repartido, esta hoja no le den demasiada importancia porque no la tiene, ¿eh? Es decir, primero porque la tuve que hacer hace unos días a mano porque no tenía otro medio. No ha salido el título, por lo visto el título es Figuras para la lección 2, que tampoco dice mucho. Y luego pues es probablemente vamos a hacer muy poco uso de ella porque si hiciéramos uso pues estábamos un curso entero, creo. De manera que es un recordatorio más bien de algunas ideas ya muy conocidas dentro de nuestro grupo y con la referencia de dónde proceden, para que tenga interés. Y el objeto quizás se me ha ocurrido a posteriori que la función principal que podía tener esto podía ser la de contribuir o sugerir pues los remedios a la corrupción. Entendiendo por tal lo siguiente, no solamente la corrupción fiscal, ¿verdad?, que es muy importante sin duda, pero que a mi juicio no es la originaria. La corrupción principal de nuestra sociedad es la corrupción de los conceptos y de las ideas, totalmente degeneradas, y por consiguiente es imposible. Es decir, por ejemplo, así simplemente de pasada, por ejemplo, el confundir el Estado de Derecho con el Estado de jueces, pues es una corrupción de la idea de Estado de Derecho. El confundir, pues qué sé yo, la democracia con el derecho a decidir es una confusión de conceptos completamente. Y esas confusiones son corrupciones, pero la corrupción fiscal se puede eliminar, algunas por lo menos por vía inmediata, ¿no? Pues lo que se hace más o menos en todos los estados. Pero esto no tiene solución. A corto plazo, ¿no? Y a largo no sé, pero bueno, esto supone una tarea de siglos o de décadas, vamos a ser más optimistas, para que una sociedad pues aclare, ¿verdad?, y precise sus ideas, cosa que ahora no se hace, como todo el mundo cree que... Y esta es la razón principal de la corrupción, yo creo, es el subjetivismo, el subjetualismo, que no es individualismo, puede ser subjetivismo de grupo. Es el creer, como yo me parece que es lo frecuente, es creer que todas las ideas obedecen a intereses subjetivos de un grupo, ¿verdad? Y que luego ponemos algún ejemplo ya histórico. Es, por ejemplo, creer que, pues qué sé yo, por citar también ejemplos muy recientes ya, y que están hoy día en boca de todos, es creer, por ejemplo, que una persecución de tráfico tiene por objeto, de una policía de tráfico, tiene por objeto la recaudación, ignorando la distinción entre el finis operis y el finis operatis, ¿verdad? Podrá tener lo que sea, que sea ser recaudatorio, pero la norma no tiene que ver con esto, son cosas distintas. O bien que cualquier decisión de un partido político es electoralista. Hombre, si estamos en democracia, necesariamente es electoralista. Y sin embargo, la gente al decir electoralista ya cree que ha cogido la clave del asunto, y el electoralismo es pues un modo de comunicar con el público. Entonces, ¿no? Y es suponer que tal decisión no tiene contenido objetivo, sino subjetivo o subjetual del grupo que la propone. Este tipo de corrupción me refiero. Y entonces, en estos asuntos de las artes y las ciencias que estamos tratando y que seguimos tratando en ello, pues en esos asuntos la corrupción es total, la corrupción es completa, en ese sentido. Es decir, aquí da igual 8 que 80, ¿verdad? Aquí igual da lugar que el melodrama con el melólogo, ¿verdad? El melólogo. Es todo lo mismo. Son cosas de arte, cosas de ciencia. Da lugar una cosa que la otra, eso es. Y da lugar la pintura que la escultura. Es decir, da exactamente igual, es arte, entonces es cultura, es cultura, y ya con eso se ha dicho todo.
Y claro, son ideas tan confusas y tan oscuras que son corruptas, porque son corrupción de ideas previas anteriores. Y este es el asunto. Entonces, por eso decía que esta hoja tiene por objeto tratar de sugerir, claro, porque aquí no se puede hacer nada de esto, tratar de sugerir que muchas de los conceptos o palabras que utilizamos aquí no son simplemente opiniones, sino que están dentro de un sistema, el cual también es discutible, por supuesto, pero que no son opiniones, sencillamente, que es la diferencia entre un pensamiento, pues qué sé yo, filosófico, científico, es que no da una opinión, sino que contrasta varias opiniones y entonces forma un sistema con ellas. Y entonces no es una cosa sencillamente que al primero que se le ocurre le pregunta, ¿usted qué opinaba? Y yo siempre recuerdo aquella famosa regla de Platón en el Menón, me parece que era. Las opiniones son, o pueden ser muy bonitas, o muy bellas, ¿verdad? Pero nada valen si no se conectan con sus fundamentos. Es decir, y generalmente el modo de pensar de nuestros coetáneos, pues es un modo de pensar, pues eso me sale de dentro, es que lo que pienso lo digo, pues no lo digas, espérate un poquitín a decirlo, ¿verdad? Es decir, este sujetualismo que hay total, pero que no es individualismo, ¿qué va? Ni siquiera es individualismo. Es eso, puede ser grupalismo, es subjetivismo, subjetualismo, decimos nosotros. Bueno, pues nada, vamos a tratar hoy el asunto del tema de hoy, así más concretamente es. Pues no me acuerdo cuál es, la verdad. El tema de la lección 2 era la ideología ontológica implícita en la lógica dialéctica. Bueno, esto dice muy poco, como lo veo ahora, pero en fin, se trata de demostrar cómo detrás de cualquier intento de una sistematización científica o filosófica, con lo cual estamos negando a la filosofía no académica, es lo que se llama filosofía, este uso tan frecuente hoy día, ¿no? Es que mi filosofía es esta, la filosofía de mi conversión es esta, pues esto no es filosofía, llámalo de otra manera, o la filosofía de un equipo de fútbol, eso no es filosofía, eso es una estrategia, una serie de intereses, pero no me llame usted esto porque es confundir. No, es que lo que yo pienso, bueno, muy bien, pero eso no es filosofía, llámale de otra manera. Sin embargo, está tan arraigada, ya hemos hablado muchas veces de esto, esta opinión que es prácticamente imposible y que desarticula completamente todo el sistema del asunto. Cuando te dice muchas veces hemos citado, cuando te dice un director de un equipo de fútbol, la filosofía del Real Madrid es 3-3-2-1, por ejemplo. Bueno, pues eso será la estrategia de ordenación del partido, del equipo, pero no es filosofía. Sin embargo, lo llaman filosofía. ¿Por qué razón? No sé. Ahora esto se ha extendido tanto, ¿verdad? Bueno, en política es cosa de decir. Cualquier partido puede decir la filosofía de mi campaña electoral, y yo no digo que no tenga una filosofía detrás, precisamente, pero que lo que él entiende por filosofía es, por ejemplo, pues ganar las elecciones, claro, lo cual es una redundancia, porque se supone que es lo que hace. Es decir, que es un abuso completo de la palabra filosofía, lo cual es sumamente curioso, porque en lugar de permitir suponer que el concepto de filosofía está en desuso, es al revés. Una de las palabras que más sale, que más frecuencia tiene en la prensa, en la radio, etc., es la filosofía. Pero en este contexto, es lo que pasa con cultura, lo cual se han desvirtuado todos los contenidos y entonces están corrompidos, sencillamente es corrupción completa. Bien, pues entonces lo que se pretende hoy es hacer ver cómo detrás de cualquier sistema de ideas, sobre todo, pues hay incluso una ontología, eso es, una ideología ontológica. Por ideología entendemos pues la acepción corriente entre los sociólogos y debida a Marx, precisamente, en su tesis doctoral sobre Epicuro,
cuando Marx habló de ideologías, traduciendo, no se sabe si consciente o inconscientemente, el idioma de unos escritos de Epicuro, pues por lo propio, lo individual. Y entonces, en este famoso escrito de Marx, pues se acuñó la palabra ideología en un sentido nuevo, que era muy distinto del concepto que había ofrecido de Steve de Tracy un poco antes, los ideólogos, ¿verdad? Napoleón, por ejemplo, era uno de los ideólogos, de los que asistían a la escuela de los ideólogos en París. Pues esta ideología, que era simplemente el estudio de las ideas, que todavía estuvo en los planes de estudio del bachillerato hasta relativamente poco tiempo, ¿verdad? Había psicología, ideología, que era explicar el origen de las ideas, en principio, según las doctrinas de los empiristas, pero después, es decir, pues por ejemplo, Balmes tiene una ideología en su curso de filosofía, hay libros de texto, ideología. Yo creo que esto duró hasta los planes de estudio ya después de la guerra, ¿verdad? Pues no es este sentido de la ideología, el sentido que le dio más específico es este, y es el que después han heredado pues sociólogos de todo tipo, ¿no? Más o menos es la ideología. Una ideología es un sistema de ideas, un conjunto de ideas trabadas que tienen por objeto el enfrentar, que se socializan, pero contra otro grupo social que tiene pensamientos opuestos o intereses compuestos. Es decir, hay un componente ahí de dialéctica en donde una ideología es un grupo de pensamientos frente a otros. Y si no está este frente, pues no hay ideología, sencillamente. Entonces la ideología no es sencillamente, no, la ideología siempre tiene un interés de este tipo. Y en ese sentido hablamos de ideologías, aquí. Pues la ontología también es un contenido de ideología, porque claro, lo más frecuente es que los contenidos de las ideologías pues tengan una temática pues de tipo social o político o religioso, ¿verdad? Ideologías. Pero lo que queremos subrayar aquí con este título es que lo que llamamos ontología, la teoría del ser, y una disciplina llamada ontología que se atribuye a Parménides y es de las más antiguas de nuestra tradición y que después ha sido reciclada, por así decir, por Wolff, por Leclerc, etcétera, etcétera, pues que la ontología también puede ser ideológica, y es ideológica, eso es la cuestión. Que hay ideologías ontológicas, lo cual es rarísimo, porque esto es atribuir sencillamente al ideólogo que está también gobernado, sin saberlo, por una ontología. Esto es más serio, no solamente por unos intereses pues muy fáciles de descubrir, que quiere enriquecerse, que quiere destrozar al adversario, cosas de ese tipo, ¿no? De carácter psicológico, psicoanalítico, si se quiere, sino que aquí que hay una ontología detrás de ellos. Ahora pondremos ejemplos. Bien, pues entonces las ideologías, pero bueno, dos palabras más para redondear esta idea. Entonces, las ideologías, que son conceptos o sistemas de ideas, o también sistemas de conceptos, porque también hablamos de sistemas en los conceptos que tienen que ver mucho con las ciencias o con las tecnologías, ideas que tienen que ver con la filosofía, esa es la diferencia que hacemos, como todo el mundo sabe. Es decir, cuando hablamos de un concepto, el concepto suponemos que es un concepto científico, según la teoría de la ciencia que se profese, ¿no? Y cuando hablamos de ideas, pues, aunque se confunden muchas veces, hablamos no de ideas, sino de ideas filosóficas, con contenido distinto. ¿En qué se diferencian ambas? Pues que los conceptos suelen estar determinados o tallados en áreas muy precisas de la realidad. Es decir, lo que se llamó tradicionalmente una categoría, son categoriales, son categorías cerradas estas áreas.
Por ejemplo, el punto, la recta, etcétera, el ángulo, el triángulo, son figuras de la geometría. ¿Por qué? Porque pertenecen a una categoría que conocemos desde los elementos de Euclides o antes aún como geometría. Y en cambio, las ideas no están cerradas, es decir, no pueden estar cerradas en una categoría. Por eso la filosofía no es una ciencia. El sistema de ideas no es una ciencia. Y entonces la llamada científica la filosofía, como es muy frecuente, pues sobre todo en la tradición aristotélica, la filosofía era una ciencia más, ¿verdad? Y además la ciencia suprema, la metafísica, que se llamó después. No digamos lo mismo en el cartesianismo y sobre todo en el llamado de la Unión Soviética, por la filosofía de la ciencia suprema, ¿verdad? Era una ciencia y el materialismo es científico, el materialismo dialéctico es científico, es la palabra científico estaba utilizada en la Unión Soviética. Luego vamos a exponer rápidamente pues, unos discursos que tienen que ver con este tema absolutamente de miembros ya del final de la época de Brezhnev, de la Unión Soviética, que son contribuciones muy interesantes que veremos a ver, precisamente sobre las artes y las ciencias y demás, para ver hasta qué punto está ahí la ideología y la palabra ciencia utilizada de un modo pues claramente ideológico. Es propagandística, sencillamente, es decir, que esto es científico, dada el prestigio que adquirió las ciencias positivas, las ciencias categoriales, a principios del siglo XIX, pues es decir también que nuestra ideología es científica, ¿verdad? Bien. Bueno, pues entonces ni los conceptos ni las ideas, esto es lo que quiero decir sobre todo, pues no salen de Nilo, no salen de la nada. Y salir de la nada es prácticamente que salen de nuestro cerebro, ¿verdad? Es decir, que no había nadie y de repente de nuestro cerebro salen las ideas. ¿Por qué? Porque las ha creado nuestro cerebro o nuestros genes o porque han sido heredadas de tradiciones anteriores. Es decir, no salen. Aristóteles decía, bueno, salen, aquí hay dos famosas teorías, me tienen que perdonar este modo tan impreciso de empezar, luego iremos concretándolo, es para lograr hacer un principio donde empiecen a trabarse las ideas. Digo que el concepto de estas ideas o conceptos, pues según Aristóteles, pues procedían de la experiencia. Esto es de la experiencia. Por eso a Aristóteles se le considera el verdadero fundador del empirismo. Aquella famosa fórmula que todo el mundo recordará del bachillerato, pues nihil est in intellectu quod prius non fuere in sensu. Nada hay en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos. Es decir, sencillamente, todos los conceptos o ideas que tenemos han estado antes en los sentidos. Y por tanto, para analizarlas hay que tratar de regresar hacia su origen sensorial. Pues el tacto, la vista, el oído, lo que sea, ¿no? Y entonces, este es el empirismo, que lo heredó el positivismo, completamente el empirismo. Es más, el criterio de la ciencia es que es una ciencia empírica, es que esto tiene una demostración empírica, a diferencia de la teología y la filosofía, que no tiene explicación empírica, porque no tiene hechos a su lado. Ese es el criterio más frecuente, sobre todo entre los profesionales, incluso de ahora, porque este empirismo ha sido refundado de nuevo, como es bien sabido, en época ya moderna, sí, en el siglo XVII, por Locke y luego pues por todos los empiristas, claro. Locke tomó el positivismo como criterio, el neopositivismo, y entonces este es el concepto más vulgar, el concepto vulgar de ciencia es esto, es un conjunto de conocimientos empíricamente fundados. Eso es una definición del diccionario de la academia, por ejemplo, ¿verdad? Que no se andan con muchos remilos para definir las palabras estas. Y entonces, pues eso es. Pero este empirismo es precisamente el que, desde la teoría del cierre, rechazamos totalmente.
Es decir, no hay tal empirismo. Porque ¿de dónde salen, cómo se transforman, cómo se produce la transformación de esas ideas o de esas sensaciones, quiero decir? Por cierto, que ahora se dice muchas sensaciones, eso me hace mucha gracia también. Si se fijan en la televisión, en la radio, la palabra sensación está en boca de políticos, de futbolistas sobre todo, y de artistas. Dice, no, es que hemos tenido muy buenas sensaciones. Es el grado de subjetivismo más radical que puede haber ya, ¿eh? Es el grado de estupidez más increíble. ¿Qué tal partido? Tuve buenas sensaciones, dice un individuo de estos, ¿verdad? Sensaciones. De manera que más empirismo no cabe, ¿verdad? Cuando ves la cara al individuo, dice, pues vaya sensaciones. Bueno, total ¿cómo explica Aristóteles el paso de estas sensaciones, claro, que son visuales o táctiles o lo que fuera, a conceptos, a ideas? Pues nada menos, Aristóteles recurre a lo siguiente, que se dice pronto, ¿eh? Las ideas no son innatas, claro, es la gran posición de Aristóteles frente a Platón. Las ideas no son innatas, no se hacen con nosotros, por supuesto, sino que proceden de los sentidos. ¿Y por qué? Pues proceden porque el entendimiento humano tiene un espíritu activo llamado el nous poietikos, que es el encargado de sacar, de extraer de las sensaciones, pues conceptos universales abstractos que son los conceptos universales. O sea que hace falta y luego se los pasa al entendimiento paciente, al nous patheticos. La explicación, como ven, que está expuesta en el último libro de los analíticos, la explicación es luego metafísica pura, como natural, y en el de ánima, etc. Es decir, esto yo creo que hoy no es una explicación que pueda ser admitida por nadie, la de Aristóteles, porque está más oscuro lo que explica que lo que trataba de explicar. Bueno, total, que esta idea de Aristóteles del empirismo como fundamento de la ciencia empírica, de la ciencia auténtica, el empirismo, sencillamente el empirismo, esto es lo que venimos intentando rechazar durante hace muchos años en la teoría del cierre categorial, inclinándonos no por el empirismo, sino por la otra alternativa del empirismo, por ejemplo, en la época del Círculo de Viena, que fue el operacionismo, cuyo expositor más famoso en tiempos fue un físico muy famoso llamado Bridgman, el operacionismo, en donde la experiencia no es empírica, es operatoria. Todo conocimiento se basa en la experiencia, eso desde luego, pero la experiencia puede ser empírica o puede ser operatoria. Es decir, que hay operaciones que están detrás de nuestros conceptos. Hay que buscar un sistema de operaciones detrás de nuestros conceptos. De un sujeto operatorio. Y este sujeto operatorio, aquí viene una de las cuestiones más difíciles que yo creo que están planteadas en el presente. Estas situaciones del sujeto operatorio pues pueden ser históricas, es decir, darse históricamente, en el proceso. Estamos hablando del Homo sapiens, para abreviar. Claro, es que aquí se cruzan todos los... Esto es un problema actual que lo hemos citado muchas veces y en algún curso también, pero que sigue siendo un problema vivo. Constantemente se está diciendo, se están descubriendo nuevos restos humanos, ¿verdad? Los paleontólogos, a veces muy pequeñitos, ¿verdad? Casi uno descubierto hace muy pocos días, ha venido en la prensa, en toda la prensa, ¿no? Descubre un cráneo pues que pesa unos gramos y que ya es un hombre. ¿Por qué? Porque tiene la estructura de un cráneo humano, del Homo sapiens, de Linneo. Es Homo sapiens. Y claro, esta es la definición que dio Linneo. El Homo es el Homo sapiens, y con esto funcionan los paleontólogos. Claro, la paleontología no entraba en Linneo. Era una ciencia que no había aparecido todavía en la época de Linneo. Y entonces, Linneo, que tuvo el gran mérito, por así decir, de clasificar de entrada al hombre entre los animales. El hombre pertenece al reino animal, pero el hombre pertenece al reino animal
pero al mismo tiempo y lo define como Homo sapiens. Pero el Homo sapiens se diferencia de Linneo del hombre pre-sapiens, porque el hombre es un género. Se dice Homo sapiens Linneo, género Linneo. Pero el género tiene muchas especies. Una de ellas es el hombre troglodita, dice Linneo, es decir, por tanto que no es sapiens. Otra sería, según propia definición de los de Atapuerca, pues el hombre antecesor, que lo dicen así sin inmutarse, el hombre antecesor, ¿verdad? Y si han estado en el ¿cómo se llama? El Museo de Burgos, allí está lleno de homines antecesores, ¿verdad? Pero ese antecesor no es hombre, eso me parece de cajón. Es decir, ahí no tienen una idea clara del hombre. Será el hecho de que de allí salga el hombre, el Homo sapiens. Claro, esto es muy serio, porque si resulta que este es hombre desde el punto de vista anatómico, o incluso después de haber hecho el cariotipo o de análisis cromosómico o genómico, sin embargo, eso no quiere decir que sea hombre. Y sin embargo, los paleontólogos dicen, este es hombre, no es hombre, no es Homo sapiens de Linneo. Ahora, entonces vamos a Linneo a ver cómo definía el Homo sapiens. Entonces la cosa todavía es peor, porque dice Linneo, en la edición 10 de su famoso Sistema de la Naturaleza, dice Linneo, el hombre es Homo sapiens, el hombre del que él habla. Y el Homo sapiens se define por el oráculo de Delfos, que la cosa no está mal, ¿eh? Es decir, el oráculo de Delfos cuando dijo, conócete a ti mismo, gnostis theisum, el conócete a ti mismo. Esta definición de Homo sapiens, que se conoce a sí mismo. Y entonces, y él lo refuerza, y esto es lo mismo de Moisés, cuando dijo que Dios iba a hacer al hombre a su imagen y semejanza. Por tanto, que esto es el hombre, el Homo sapiens. Bueno, dejando al margen esta definición, que es impresentable hoy día, claro, totalmente impresentable a cualquier individuo con formación científica o biológica mínima, y no digamos filosófica, claro, es imposible. Sin embargo, es la que está funcionando allí, el Homo sapiens. Pero eso quiere decir que cuando se descubren nuevos restos anatómicos o paleontológicos, se dice que son hombres. Incluso se organizan, pues ya todo el mundo recordará, aquel hombre de Bañolas, aquellos esqueletos que encontraron pues hace 20 o 30 años. El de Bañolas se llama una farmacia, yo estaba allí hace muchos años, había que ir a una farmacia y tenían la mandíbula de Bañolas, entonces empezaban a decir que por qué razón no se restituía al lugar de origen, ¿verdad? Si esta mandíbula procedía de los Alpes, pues volver a los Alpes, si procedía de África al África. Esto ha pasado varias veces en varios sitios, en España y en Estados Unidos. La defensa que se hace, sobre todo en América, entre los nativos no contactados, como llaman, es decir, los que viven, los Yanomamos o gente de esta que vive en el borde de las selvas amazónicas y que no han visto nunca a Homo sapiens, aunque sea en la forma de madereros o de lo que fuera, ¿no? Entonces, estos son hombres y tienen los derechos humanos, claro, porque lo importante de esto es que el ser Homo sapiens da derechos humanos. Y entonces ya están bajo la protección de derechos humanos y por tanto no tenemos derecho para enseñarles a hablar español o inglés o lo que fuera, ni siquiera para curarles si tienen una enfermedad, porque ellos que se curen con su propia cultura, porque por eso son sabios. El otro día vi en unos reportajes retrospectivos, que hacía gracia, hoy día no se podían tener, de aquellos reportajes de Félix de la Fuente, un reportaje que hizo sobre los Yanomamos, por cierto, que estuvo 4 o 5 días allí. Bueno, las cosas que decía aquel hombre en aquella época, pues cuando emitía aquel programa, sería 20 años así, ¿no? Más, 40 años ya. Sí, es que claro, como soy más viejo, lo recuerdo como de ayer. Las cosas que decía este hombre de los Yanomamos producían sonrojo, ¿eh? Parece mentira la cantidad de bobadas que decía el hombre, diciendo, porque aquí estoy con estos hombres que
que han conseguido la felicidad, que no necesitan de nadie, que vamos a mantenerlos como tal, ¿verdad? No los corrompamos con nuestra civilización, ¿verdad? Era el hombre, el buen salvaje de Rousseau, más o menos, estaba allí en su mente, ¿verdad? Pero además ni siquiera sabía esto del Félix de la Fuente, por lo menos no lo decía, simplemente lo estaba viendo él, estaba viendo, y les envidiaba. Bien. Bueno, pues ese es el problema que está planteado, ese es un problema, pero vivo completamente. Entonces es totalmente erróneo, según lo que estamos intentando decir, que el hombre aparezca, pues qué sé yo, en el magdaleniense, vamos a poner una de las hipótesis más débiles. Es decir, no ya que el hombre aparece hace 1.000.000 de años, sino hace 40, 50.000, ¿verdad? Porque los anteriores son primates que todavía no son antecesores, pero no son hombres. Yo creo que esto no, el hombre, considera un hombre, la famosa discusión, sobre todo realizada en Asturias con el hombre de Sidrón, entre el Neandertal y el Cro-Magnon, ¿verdad? Y el origen del fuego y demás, todo eso es música celestial, porque aquellos hombres no eran hombres en el sentido de Homo sapiens, que se conoce a sí mismo, pero ¿qué es conocerse a sí mismo? Claro, es que no lo definen. Conoce a ti mismo, conoce a ti mismo, claro, es una cosa tan completamente metafísica que no está definida en la idea, es que el hombre se conocía a sí mismo ya. Primero el oráculo de Delfos, como dicen los filólogos, el Gnosce Theisum de Delfos, y de Sócrates después, que lo tomó como lema, pues tenía como finalidad, según dicen la mayor parte de los filólogos, pues advertir a los hombres griegos que iban al oráculo que conocieran sus limitaciones. Conoce tus limitaciones y conoce tu ibris, sobre todo tu ambición, que te puede equivocar, te puede engañar, te puede llevar a empresas que no puedes acometerlas. Por tanto, antes de proceder a tu acción, conoce de ti mismo, mira claro, cosa que todo el mundo mira. Yo creo que no hace falta decírselo, todo el mundo mira si no es un cretino, claro, luego, normalmente todo el mundo teme las consecuencias que va a pasar, pero no solamente los hombres, sino también los animales, esa es la cuestión. Que la antropología también no se había hecho una ciencia. Es decir, un perro o un gato, para citar animales domésticos, pues sabe perfectamente que si va por allí le vas a cazar y se marcha por otro lado. Es decir, se conoce a sí mismo sus fuerzas o se sube a un árbol, ¿verdad? Son cosas de experiencia diaria. Bien, pues entonces la idea de la filosofía, el sistema de las ideas filosófico, como es el mundo entero, es el universo, por nuestra definición, la materia de que te habla la filosofía desde siempre es el universo. Como el universo es infinito e indeterminado, es pero no sabemos dónde acaba ni dónde termina, pues entonces no se puede nunca cerrar, nunca se puede cerrar un sistema filosófico. Y de ahí la diferencia entre las ciencias, donde puedes cerrar pues el sistema de las figuras del primer libro de Euclides, o el sistema periódico de los elementos químicos, y entonces ya trabajas sobre un campo acotado, limitado, y puedes obtener allí, pero en cuanto empieces a comparar campos entre sí, la cosa ya se desmanda otra vez, que es lo que suele pasar a los premios Nobel de física o de química o de biología jubilados, cuando dan el premio se jubilan, y entonces una editorial va enseguida a pedirles un libro para ver la visión del mundo de un biólogo, visión del mundo de un químico, visión del mundo de un físico. Un físico en cuanto no tiene visión del mundo, ni un químico tampoco. Tiene visión de su campo de estudio. Y empieza a desbarrar en cuanto empieza a salir de su campo, empieza a desbarrar, pero claro, como es premio Nobel se le tolera. Dice, bueno, ni siquiera piensa nadie que está jubilado, simplemente el prestigio de su Nobel sigue presionando. Y eso es el sistema de valores que tenemos ahora y a lo mejor dentro de 10 siglos igual. Bien, pues ¿de dónde funciona entonces el sistema operatorio?
lo que nosotros llamamos sujeto operatorio, que es el sujeto práctico y que tiene por objeto, claro, pues el combinar y componer. Bien, pues el objeto son lo que llamamos las morfologías o los estromas que vemos en el mundo, que es nuestro objeto. ¿Y qué es lo que vemos en el mundo? Pues el mundo lo vemos como un conjunto de morfologías que no sabemos cómo llamarlas. Aquí solemos llamarlas estromas. Estromas es del griego estrómata, estrómata, que es tapiz, tejido, con anverso y reverso, que es una palabra de San Clemente de Alejandría, y entonces de estrómata, y en donde se insinúa que un estroma es algo que es cotidiano, que es común, que es conocido de todos, que ha sido visto o experimentado, pero que no sabemos agotarlo porque no está todavía analizado científicamente, diríamos, ni filosóficamente. Un estroma es, por ejemplo, la luna, el sol, ¿verdad? Es, por ejemplo, un animal, un árbol, una mesa. Es decir, estos son unidades discretas que suponen, y aquí aquí ponemos un primer ejemplo de ontología, que suponen una ontología ya muy distinta de la que dio lugar a la ontología, la de Parménides. Todo el mundo recordará que se suele atribuir al poema de Parménides, de Lea, pues el ser el primer poema filosófico que está, digo poema porque estaba escrita en hexámetros, en verso, que él recitaba por las ciudades griegas, y que parece que era el contrapunto pues de Hesíodo, que quería un poco emular a Hesíodo, ¿verdad? Darle tanta importancia a su poema como el que había escrito Hesíodo en la Teogonía y demás. Y era un género literario. Y entonces en este poema, pues lo que viene a decir Parménides es que el universo no existe. Por eso se habla muchas veces de acosmismo, acosmismo. El universo no existe, es una palabra de Hegel que le atribuyó a Parménides. No existe, ¿por qué? Pues porque nosotros vemos cosas diversas, vemos astros, la luna, las estrellas, los bosques, a otras personas, a otros animales, pero todo esto son apariencias, no existen. ¿Por qué? Porque lo que es continuo, no es discreto, no tiene separación unos con otros, es todo lo mismo. El ser es uno, es esférico además, es eterno, es incorruptible. Y entonces el ser, ¿a qué se opone? El ser se opone al no ser, se opone al no ser. Y el no ser, ¿qué es? Pues el vacío, se interpreta, el vacío. Pero ¿cómo es el vacío posible? ¿El vacío atmosférico o el vacío total? Claro, la cuestión del vacío se discutió mucho en el siglo XVII y XVIII cuando Torricelli, Pascal y demás, como saben. Pero el vacío total, que es el que pretende Parménides, el vacío total es que es pura apariencia falaz, es una apariencia que nos engaña y por tanto no existe. Y además dice Parménides, y además el camino del no ser está prohibido. No sigas el camino del no ser porque no podrás llegar a nada. Tú sigues el camino de lo que es. Ese es claro, diciendo que todo es lo mismo, ¿no? Que el ser es continuo, pues entonces realmente no podemos saber nada más que. Es más, algunas veces se ha pensado, por ejemplo Gompers, pues que esta dialéctica famosa de Parménides, que según muchos es el fundador de la dialéctica, por lo menos su discípulo Zenón de Lea, ¿no? El de Aquiles y la tortuga, pues esta dialéctica fundada por Parménides, del ser y el no ser, que esta dialéctica sería una dialéctica que no se puede poner al mismo nivel que otras formas de dialéctica, que la dialéctica del ser y el no ser de Parménides es una dialéctica propia de la infancia embrionaria, de un Homo sapiens embrionario o de un bárbaro.
Por ejemplo, un bárbaro podía ser, en la época de Parménides, para los griegos podía ser, pues, los autores del Vedanta, del Velo de Maya, de la India, en una palabra, los hindúes, que eran bárbaros, claro, que fueron conocidos en el tiempo de Alejandro, pero que tuvieron cierta presencia. Por ejemplo, la Academia Platónica parece que está demostrado que iba de vez en cuando, y sobre todo después de Alejandro, tomaron contacto con los gimnosofistas y había un conocimiento bastante notable del pensamiento del Vedanta, ¿verdad? Pero la dialéctica la ontología de Parménides es imposible, es primitiva, es una cosa infantil, por decirlo así, totalmente infantil, ser, no ser. ¿Por qué? Porque el no ser no está definido tampoco. Y entonces decir que esto es no ser, que es lo que hace, esto lo trata Platón en el Sofista, como saben, esta es la cuestión. Y por eso Platón es el autor de una nueva ontología, en donde resulta que el pluralismo es lo fundamental. No hay dialéctica entre ser y no ser, sino entre lo otro y lo mismo. Pero vamos, esto ya hablaremos en su momento. Bueno, total, que cuando estamos tratando con morfologías o estromas de este tipo, pues tenemos un conocimiento de ellas operatorio, no solamente empírico. Pues porque hemos reaccionado ante ellas, hemos huido, nos hemos acercado, las hemos visto, es decir, no estamos simplemente recibiendo porque abrimos los ojos y lo vemos, sino porque constituyen parte de nuestro mundo. Y entonces esto se podría explicar, pero es un poco largo, sobre todo porque el ejemplo lo hemos puesto ya muchas veces, pero es aplicar este ejemplo muy conocido, que es la definición de mesa, que muchas veces me la habrán oído, y que sirve muy bien para ilustrar, yo creo, la diferencia entre el empirismo y el operacionismo. En dos palabras, hay mucha bibliografía por parte de antropólogos, sobre todo estructuralistas, un intento de definir lo que es una mesa, desde el punto de vista estructural. Y entonces, claro, parten del empirismo, como parte de todo antropólogo. Entonces, parten de que hay mesas, de que hay muchas mesas, entonces diferentes culturas, diferentes formas, históricamente, y entonces hacen acopio muy erudito de la mesa en diferentes culturas. Muy bien, entonces, ¿cómo sale la idea de mesa? Pues habrá que comparar los diferentes modelos de mesa y entonces pues ver, por ejemplo, medir las proporciones que tiene el tablero central, las clases de tablero, porque el tablero puede ser horizontal, puede ser inclinado en un pupitre, etc. Es decir, la mesa tiene patas, pero puede no tenerlas. Bueno, sin embargo, en los diccionarios corrientes, lo que se dice todavía, por lo menos no sé, en la última edición que yo leí del diccionario de la Academia, era mesa, mueble de 4 patas. Bueno, era para destituir al académico inmediatamente. Mueble de 4 patas, coño, si tiene 3, ya no es un velador, no es una mesa. Y si no tiene ninguna, si es una mesa colgada, es una cosa incomprensible de la torpeza, ¿verdad? De la grosería del análisis. Entonces se empiezan hay descripciones muy ingeniosas. Pues la mesa es una estructura que es un tablero, bueno, ¿qué altura tiene? Pues ahí empieza la dificultad. Pues hay desde mesas de medio metro hasta mesas de 1 metro. Bueno, cuidado que si te pasas más de metro deja de ser mesa, ¿verdad? Si partes de un podium y vas subiendo esto, pues llegas al armario, y el armario no es una mesa ya, ¿verdad? De manera que cuando un perro se mete debajo de una mesa está pensando que está dentro de un armario, por ejemplo. Y entonces la idea de mesa no es una idea empírica. ¿Por qué? Porque no puede serlo. Porque no hay ningún criterio más que estadístico, pero la estadística es cosa de decir qué resultados de ahí. ¿Qué promedio de altura tiene que tener una mesa para que sea mesa, un mueble para que sea mesa? Para que diferenciarla de un podium o del armario. Se dice, no, es que además la mesa puede tener cajones, porque puede tenerlo y un florero encima.
Sí, pero esto, bueno, no hay tiempo, pero trayendo aquí obras, hay que ver lo que es bueno, por parte de los antropólogos estructuralistas. Bueno, pues entonces la forma operatoria de definir la mesa. Pues yo la definición que utilicé hace ya muchos años, pues es una definición basada en la teoría de la evolución, sencillamente. Partimos de un primate que se convierte en Homo erectus, es decir, hombre erecto, es decir, bípedo, que está en dos pies, y entonces, ¿qué pasa? Que las manos le quedan colgando, le quedan colgando. ¿Por qué? Porque se han alejado del suelo. Las manos antes pisaban el suelo, tendían el suelo, y los cuadrumanos pues utilizan las cuatro extremidades para avanzar o para correr o para lo que fuera. Pero el Homo sapiens, en su condición de Homo erectus, tiene las manos colgando. Entonces, ¿qué hace? Pues hace simplemente, sin hacer nada, hace por ejemplo un gesto que hace así y ya ha definido la mesa. Porque la ha definido en función de las manos colgantes, pues con un gesto que señala una especie el esbozo de un plano, de un tablero. Esta es la mesa. Y luego después se dará forma a esta definición, pero la definición es puramente operatoria. Si el Homo sapiens ha hecho así con la mano, y entonces, como indicado hace falta esto, después que ha estado intentando pues, partir algo fuera del suelo, y entonces, ¿qué es la mesa? Pues nosotros la definimos, la mesa es el suelo de las manos. Las manos quedan sin suelo y cuando encuentran eso es el suelo de las manos. Y entonces esta sería una metáfora que sigue fielmente el proceso de creación de una mesa, operatorio. Y por consiguiente, en la idea de la mesa no está ni una idea innata, porque es ridículo pensar que la mesa es una idea innata, o una gestal, como otros dicen, una forma que el cerebro hace para organizar las cosas del exterior. Aquí la gestal no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Sino que la mesa es un constructo operatorio de un animal que entra en una forma nueva de posición al convertirse en Homo erectus, en bípedo implume, que decía Platón, o Diógenes. Pues esto es un ejemplo, una ilustración rápida de lo que queremos decir con la diferencia entre el método del empirismo, el estructuralismo, etcétera, y el método operacionalista. Bien, eso se puede escoger la que quieran, pero yo les ruego, si quieren escoger, que consulten un poco a las definiciones empiristas para que vean lo que es bueno, ¿no? En concreto. Bien, entonces la idea de filosofía, pues las ideas pues proceden también de morfologías muy diversas, que si nos atenemos a la tradición, aquí viene, bueno, sí, aquí hay un cuadro, aquí ya lo verán, no hace falta, ya se lo digo. Las morfologías de la tradición, lo que se llamó, por ejemplo, en un libro muy famoso en tiempos, de Heinsohn, las ideas fundamentales de la metafísica occidental. Las tres ideas fundamentales que citaba Heinsohn eran la idea de Dios, la idea del alma y la idea del mundo. Las tres grandes ideas. Es decir, la estructura de la realidad está girando, ontológica, la realidad está girando entre las tres ideas. Idea de Dios, idea del alma, idea del mundo. Estas tres ideas proceden, como es sabido, como ya confirmadas, pues de las religiones del libro. Lo que más me llamó religiones del libro, es decir, judíos, cristianos y musulmanes, ¿verdad? Está Dios, el mundo y el alma. Dios creador del mundo y el alma es el hombre, más o menos. Bien. Ahora, estas ideas, de aquí vienen, me parece que había aquí cuatro en relación con esto, estas ideas, claro, pues resultan tan ligadas a teologías determinadas históricas que son imposibles de utilizar de un modo más que relativo o comparativo,
estas tres ideas las aceptó Kant otra vez. Bueno, estuvieron en Descartes completamente, en San Agustín. Bueno, San Agustín primero dice, reduce todavía esas tres a dos ideas. Cuando dice, me interesa, dice San Agustín, me interesa tratar sobre Dios y el alma. Dice algo más, dice nada más en absoluto. Luego no es verdad, porque luego habla de la ciudad de la creación, es decir, y la ciudad de Dios es sobre todo asuntos que no tienen que ver con el alma y Dios, que tienen que ver con los ángeles, con los astros, etcétera, pero en fin. Pero Kant todavía las tres ideas famosas, lo que llaman las tres ideas de la crítica de la dialéctica trascendental, son estas tres. Y además Kant intenta justificarlas, claro, se plantea, bueno, ¿y de dónde vienen estas ideas? Y como tantas veces hemos denunciado, porque hay que denunciarlo, porque te sigue explicando a Kant como tal cosa, ¿verdad? Y además porque es muy bonito, porque es una especie pues eso, de sinfonía barroca también, ¿verdad? Que resulta que Kant dice, no, es clarísimo, hay tres clases de silogismos. Silogismos categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Los silogismos categóricos dan lugar a la idea de alma, los hipotéticos a la idea de mundo y los disyuntivos a la idea de Dios. Claro, con esto ya, como es una cosa tan gratuita y tan completamente traída por los pelos, pero al mismo tiempo pues encaja bastante bien, como dice, pues adelante. Entonces, uno de los grandes méritos que tenemos acá como gran pensador es haber inventado semejante teoría. Que no es teoría ni nada, es simplemente un juego de... Nada, eso no tiene consistencia ninguna. Eso digamos, yo nunca lo he tomado en serio. Aunque la mayor parte de los profesores de filosofía lo toman, hombre, en serio, es una de las grandes bazas para explicar acá, me da en un curso de historia de filosofía. Sin embargo, eso es pura firma completamente. Bueno, pues nosotros hemos incluido en la teoría del espacio de las tres ideas fundamentales que consideramos, de los ejes. Sí, están aquí. Hemos considerado a tres ideas que son la idea de E mayúscula, M mayúscula y M sub I. Claro, se puede coordinar M sub I, viene a ser la idea de mundo, de universo, mundos expectables, el universo visible, nada, el cielo estrellado, los bosques y esto es lo que le llamamos el mundo, ¿verdad? El mundo. Y E viene a ser el hombre, el ego trascendental, pero vamos, el ego operatorio y corpóreo, en fin, no tiene nada que ver con el ego psicológico, pero en fin, o muy poco. Y luego, pues, la idea de Dios tiene parte de ego trascendental y parte del mundo, claro, de la materia ontológica general. Claro, este sistema de ejes pues permite definir, por ejemplo, a sistemas que sean ateos. ¿Por qué? Porque un ateo pues puede aceptar este sistema porque es capaz de definir el ateísmo. Es decir, cuando la distancia del ente a la idea de Dios es cero, o la interferencia es cero, permite definir también a un sistema anantrópico, es decir, que no admite a los hombres, que los hombres no existen como tales, que es una idea muy generalizada de todos aquellos que consideran que el hombre es un animal, y nada más, que la diferencia entre el hombre y el animal es nula, que el hombre es un animal y se agota con ser animal, que es la tesis más generalizada entre los biólogos y los etólogos, el hombre es un animal. La reducción del hombre al animal. Por tanto, el hombre en el sentido tradicional de Homo sapiens desaparece, porque sobre todo la etología ha demostrado que los animales son tan sapiens a veces mucho más que los hombres, en cuanto a saber hacer cosas concretas, ¿no? Es decir, y luego incluso también la propia negación del mundo se puede definir porque es el acosmismo. El mundo no existe, existe solamente Dios y el alma, según el espiritualismo más radical, o según Fichte, por ejemplo. Es decir, que es un sistema que permite llegar a otros. Y la ventaja que pueda tener por lo menos fue calculado así, es que esto sirve para discriminar los sistemas con respecto históricos, los sistemas filosóficos
o teológicos históricos en la Edad Antigua, en la Edad Media y la Edad Moderna. Las tres periodos históricos convencionales porque están reflejados en este cuadro. Vamos aquí, se entiende un mapa, vamos aquí está el asunto. Y entonces, según la posición, según la ordenación, porque la ordenación ya es una ontología, teniendo estas tres ideas, según cómo se ordenen, la ontología es diferente. Si tú dices que todas las cosas están siguiendo al artificio, claro, de considerar estas ideas como ideas clase, como clases lógicas booleanas, que es un artificio completamente, pero es un artificio que equivale a los cuadriculados de un dibujante, ¿verdad? Es un artificio que sirve para algo, para eso, para ordenar las posibilidades de ideas. Entonces, salen aquí 6 posibilidades. Vamos, esto es muy largo de contar, pero vamos, aquí están las fuentes dadas de donde salió esta idea. Y esto es. Bueno, pues entonces vamos lo que está pasando el tiempo. Vamos a entrar ya en el tema ya más cercano al que nos ocupa, que son las artes y las ciencias, es la palabra, las artes y las ciencias, las artes y la ciencia. Como ya dije el otro día, nosotros escogíamos y seguimos teniendo como punto de vista las querellas barrocas, en el sentido que dijimos, precisamente para distanciarnos de la realidad actual presente. Cuando estamos discutiendo ahora sobre la música, sobre la danza, sobre la escultura, sobre la arquitectura, etcétera, o sobre el arte o sobre la cultura, pues parece que estamos tratando con problemas completamente actuales y entonces lo mejor es tomar un poco de distancia histórica, irnos al siglo XVII y XVIII y darse cuenta que en estas querellas sobre los bufones eran tan filosóficas o más como las de ahora. Los bufones ya lo demostramos por razones puramente externas, si se quiere, de que la polémica de los bufones puso en danza a figuras tan centrales en la historia del pensamiento como podía ser por Descartes, Rousseau, Diderot, el sobrino de Rameau, el propio Rameau, es decir que y sucesivamente después, claro. El propio Beethoven, claro, porque Beethoven era un filósofo de primer rango. Beethoven se pasó toda su vida leyendo a la filosofía idealista alemana, claro, y de ella sacó grandes ideas para sus obras y sinfonías. Y entonces, y otros santos, ¿verdad? Y otros santos que se pueden citar. Entonces resulta que, por eso tiene sentido aquella famosa frase de Beethoven en el testamento de Heiligenstadt, cuando dijo: la música es una revelación más alta que la filosofía. Esto no se entiende sentido si no se sabe que Beethoven era un verdadero experto en Schelling, en Kant, etc. Bien, pues entonces la cuestión es la siguiente. Claro, las artes y las ciencias son morfologías, son morfologías. Unas son morfologías naturales, como pueden ser los animales, los astros, los planetas, son morfologías naturales, y otras son morfologías humanas, se llaman, hechas por demiurgos humanos o animales. Claro, es que lo de los animales llega tarde a todo el sistema de la filosofía del presente, porque la etología no había aparecido, y solamente Gómez Pereira habló de esto, pero como Gómez Pereira, aquel médico de Medina del Campo que tantas veces hemos citado y que editamos la obra suya, Antonina Margarita, pues como Gómez Pereira dijo que los animales eran máquinas, autómatas, y Descartes tomó esta idea literalmente, pues es también un modo que presenta problemas completamente nuevos, porque no se puede decir que los animales piensen, como dicen los etólogos, o conozcan o sientan. No, los animales son puras máquinas, son relojes bien hechos que llevan a la idea de relojero, del gran relojero que hizo. Y entonces los animales no tienen sensaciones, por tanto son autómatas. Y el hombre tampoco. El hombre en cuanto animal tampoco tiene sensaciones. Es decir, cuando hablamos de un sentimiento o una sensación, es el alma quien tiene sensaciones, no el cuerpo.
Pero el alma sustancial, no ya el cerebro, el alma que está sentada en la silla del esferoides. Es decir, es el alma, es decir, el cartesianismo es una cosa rarísima, porque es un espiritualismo radical pegado con un empirismo, ¿verdad? Y entonces, por eso a mí cada vez me extraña más las razones por las cuales Descartes llegó a ser considerado como el gran racionalista, ¿verdad? Es lo menos racional que te puedes imaginar, pero en fin, así ha sido. Porque efectivamente de un modo muy extraño pues dio lugar a pues nada menos que a la teoría del reflejo, por ejemplo. A la teoría del reflejo de Pavlov. La idea de reflejo es el espíritu animal que viene, choca con eso y vuelve por los tubitos nerviosos, etc. Bien. Bueno, entonces es lógico que las morfologías, primero estas morfologías, cuando están clasificadas en ciencias y artes, que es la clasificación más o menos tradicional del trivium y el quadrivium, que dominó durante siglos y sigue presente, es la cuestión. La división de las artes en trivium y quadrivium, que efectivamente tiene antecedentes en Barrón, pero sobre todo en Marciano Capella, y luego sobre todo, pues nada, ya después posteriormente, ¿verdad? El trivium eran lo trivial, las artes triviales. Las artes triviales, las que se estudiaban en las facultades, en las escuelas de artes, previas a la filosofía, precisamente. Y las artes triviales eran la gramática, la retórica y la dialéctica. La gramática, retórica y dialéctica, que era, diríamos, los estudios de bachillerato, por así decir. Y luego venían los estudios superiores, que eran las artes cuadriviales, el quadrivium, que eran la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Claro, la música es una ciencia. La música tal como se entendía en el quadrivium, que no era la música que se oía, que era una cosa muy grosera, ¿verdad? La música que entra por los oídos, no. La música es la música que está en el entendimiento, que se escucha por el entendimiento. Esto lo dice San Agustín en sus tratados de música, y lo dice Boecio, y en fin, la bibliografía es abundantísima. Entonces la música es escuchar música con el entendimiento, es decir, estar viendo las proporciones numéricas que hay entre los diferentes acordes o melodías o lo que fuera. Y si no estás escuchando música, estás estudiando otras cosas, ¿no? Y entonces esta música inteligente, inteligible, se atribuye a Pitágoras, porque Pitágoras había dicho que, como sabemos todos, había dicho que la música está producida por las esferas cristalinas de Eudosio y Platón. El mundo está hecho por los diferentes planetas y astros que están engastados en unas esferas cristalinas que están girando eternamente alrededor de la Tierra. Y entonces cada vez de las esferas emite un sonido que en conjunto forma la música celestial, la armonía de las esferas. Claro, pensar que Pitágoras pudo haber escuchado la música celestial, pues es una hipótesis que hay que descartar. Es decir, cuando, además, ya citamos el otro día, porque Aristóteles negó la música celestial, dijo que los astros no emiten ningún eso, pero, sin embargo, citamos un texto de un aristotélico, de Nicómaco de Gerasa, donde describe el famoso origen de Pitágoras como creador de la música, descubridor de la música, ante un herrero que estaba martillando, la filosofía martillazos, ¿no? Estaba martillando al herrero y, según esta descripción, Pitágoras se dio cuenta que ciertos martillazos se diferenciaban en octavas, otros en quintas, otros en terceras menores, etc. Y que de aquí sacó la idea de que la música no era un conjunto caótico de sonidos, sino que estaban organizados numéricamente. Y atribuyó esto después a las esferas, claro. Lo que se llama es lo que conocemos en España, sobre todo por Félix de León, ¿no? Esto de, ¿cómo es? La famosa Oda Salina de Félix de León, la Oda Salinas, que no me acuerdo cómo empieza ahora. El aire es sereno, eso es.
el aire se serena y viste de hermosura nunca usada, Salinas, cuando suena tu música, por tu sabia mano gobernada, algo así, vamos. Esta oda a Salinas, claro, es típicamente pitagórica, como lo dicen todos esto, y además cree que han dicho algo, ¿verdad? Los críticos literarios que hacen esto, pues ellos leen de manera pitagórico, ¿no? Pues vaya cosa, no hay más que verlo, ¿verdad? Pero es ese gran descubrimiento que te hacen en las notas de la oda a Salinas. Y entonces, la oda, claro, y Pitágoras entonces, que es el que está escuchando la música celestial y por eso tiene una idea matemática de la música, y por eso la música pasa al quadrivium como una ciencia, porque la música es una ciencia, la música especulativa que se llamaba, no la música práctica, que es la música de los intérpretes, de los tañedores de instrumentos, despreciada constantemente ya desde el Ion de Platón, porque Platón en el Ion pues presenta a un rapsoda que deja fascinar al auditorio, pero que resulta que no sabe lo que hace. Y Platón dice, no, pero es que el artista no tiene por qué, el artista está poseído por un Dios, está poseído por Dios, por un poder divino, la Ceia Boya, un poder divino, pero él puede ser un imbécil, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y entonces el artista no tiene que ver con el arte, es el Dios que le posee y entonces empieza y no sabe lo que hace, ¿verdad? No sabe lo que hace, está en un rapto, pero aquí es un poco la cosa parecida, ¿no? Es decir, San Agustín, y esto se explica también, y así dice San Agustín, porque la música práctica, no la especulativa, necesita de instrumentos sobre todo, y los instrumentos exigen que intervengan las manos, y las manos, cuando intervienen las manos es cosa de criados, es cosa de gente servil, porque el hombre libre no puede utilizar las manos, sino que paga a un bufón para que le toque la guitarra o lo que fuera, ¿verdad? No se degrada, eso es una cosa muy posterior a que un aristócrata pues sepa tocar un instrumento, eso es cosa de los criados. Claro, de hecho, criados eran pues Haydn, etcétera. Parece que fue Beethoven el primero que se negó a entrar por la puerta de servicio cuando tenía que dar los conciertos en las casas de los nobles de Viena y demás. Entonces la idea de clasificar las artes, pues claro, es una forma necesaria porque las artes están reducidas a especies y a géneros, especies y géneros. Y aquí viene la cuestión, otra vez la ontología, especies y géneros. Aquí lo que se distingue es, primero, una ontología en la que se separan totalmente el espíritu y el cuerpo. El cuerpo son las manos, la naturaleza, etcétera, las ciencias positivas, y el espíritu, pues, las artes liberales y las mecánicas. En esa distinción, que claro que tuvo tanta importancia política, todavía en la tecnología que damos hoy, política de los liberales. Los liberales son los de las artes liberales de la Corte de Cádiz, y los serviles eran los trabajadores, los que utilizaban las manos. Y claro, el subjetivismo que nos invade explica esto de un modo muy sencillo, ni se lo presenta. Es natural, mira que los nobles, los aristócratas, pues naturalmente consideraban espirituales a las actividades que ellos disfrutaban, pero no las producían. En cambio, los productores eran considerados debido a una diferencia de clases. Pero la cuestión yo creo que no está aquí. La cuestión es por qué razón los nobles, los aristócratas, elegían la música y la escultura y demás. ¿Por qué? ¿Verdad? No es que salieran la música y la escultura de ellos, es que la cosa es inversa. Sin embargo, el subjetivismo hace que sea clarísimo, digamos, es claro que distingamos liberales de serviles. Y el servilón, pues era, en las Cortes de Cádiz, pues ya ves, el trágala aparecía el servilón,
tragada la Constitución, ¿verdad? Que era la obra de los serviles, de los siervos, del pueblo servil, mecánico, trabajador, frente a los aristócratas liberales, eso es, liberales de esto. Esa distinción entra en las Cortes de Cádiz y es actual. Hoy todavía se habla de liberalismo, hoy se considera la palabra liberalismo como una categoría política bien conocida. Es que este es liberal. Si le preguntas al que dice que es liberal, ¿qué entiende por liberal? Al margen del concepto del concepto ético de Aristóteles, de la generosidad, no sabe qué decir, ¿verdad? Porque liberal no sabe qué decir, sencillamente no sabe. Yo he preguntado a muchos, no saben nada. No saben absolutamente nada. No, yo soy liberal, dice, como este y como el otro. Pero están diciendo como infantilmente, por analogía de este y el otro de más allá. Bien. Digo que en este punto es muy importante advertir la ontología que hay detrás de esto y que aparece con toda claridad pues que es el origen del concepto de humanismo. Uno de los orígenes más importantes del concepto de lo que llamamos humanismo es el famoso discurso pro Arquia de Cicerón, cuando dice en la defensa de Arquias, como recordarán, pues fue un individuo genial, ya de niño, un niño prodigio, que destacó en escritura, en poesía, etcétera, pero que no era griego. Había nacido en el Ponto y era de Acrea y no era ciudadano romano. Y entonces en aquellas guerras de Mitrídates famosas, pues entonces Lúculo, que estaba allí entonces, Lúculo pues lo protegió y logró que le hicieran ciudadano romano. Claro, eso era muy importante porque ya tenía entonces 60 años Arquias, pero si no era ciudadano romano lo expulsaban de su ciudad, era un griego, lo expulsaban, no tenía derechos de ningún tipo y él quería a toda costa conseguir la ciudadanía romana. Y entonces apeló a Cicerón para que le defendiera, cosa también inaudita porque a fin de cuentas Arquias era un desconocido entonces y Cicerón había sido cónsul y era una de las grandes personalidades de Roma, ¿verdad? Y dedicar todo su poder abogadesco para defender a este individuo. Sin embargo, Cicerón lo hizo. Hay quien dice que lo hizo Cicerón por interés propio, pero claro que fue fundamental, porque allí definió lo que eran las humanidades. Y entonces lo que hace Cicerón es pronunciar un discurso ante una élite de senadores, de gente culta de Roma, y hacer ver que la ciudadanía romana no debe consistir simplemente en haber cumplido unas formalidades burocráticas, haber estado en el censo, cosa que no estaba Arquias, se estaba en un censo que hicieron, pero que no tenía valor en de la propia ciudad porque había muchas trampas y tal. Entonces Cicerón pronuncia su famoso discurso, que realmente es impresionante, ¿verdad? Pues les leo solamente una frase, que dice: «Etenen omnes artes, quod ad humanitate pertinen, avem quodam commune vinculum et quasi cognitione quedam inter se continent». Es decir, todas las artes que pertenecen a la humanidad tienen algún común vínculo y cuasi cognación, como parentesco, ¿verdad? Parentesco. Entre sí continentes. Es decir, todas las artes que tienen que ver con la humanidad tienen una cierta cognación. Esto hace que todas las artes forman parte de un mismo ámbito. Estas son las artes liberales, precisamente. Son las artes liberales que son las que diferencian a los hombres de los animales, y de los bárbaros y de los esclavos. Es decir, las artes liberales son las que hacen a un ciudadano romano. Y entonces lo que dice Cicerón es que, según algunos, porque era él mismo quien quería también, había pedido un discurso apologético a Arquias y no había llegado todavía, y necesitaba Cicerón alguien que subrayase su calidad, ¿verdad?, como orador y como escritor, cosa que era verdad, porque claro, Cicerón es una de las grandes figuras filosóficas de Roma, ¿no? Y entonces, pues, la
Cicerón estaría interesado, pero eso es lo de menos. Lo cierto es que hizo este discurso y allí introduce la idea de humanidad. Entonces aquí quedan definidas las artes humanas, las ciencias humanas y las ciencias naturales. ¿Pero en qué se diferencian? Si lo traducimos a términos de morfologías, ¿en qué se diferencia una ciencia que trata sobre morfologías naturales, es decir, animales, luna, sol, árboles, es decir, morfologías que han sido hechos, que son producto de la naturaleza, o morfologías que han sido hechas por los hombres, edificios arquitectónicos, esculturas, música, etcétera, etcétera? ¿En qué se diferencia? Bien, bueno, para ir terminando ya, porque esto es imposible. La idea central, una idea central que yo quería exponer es esta, que de hecho, si partimos de esta ontología de la pluralidad discontinua de las cosas del mundo, el mundo no es continuo, es discreto, y además discontinuo es disyunto en muchas de sus partes, hay puntos de corte totalmente insalvables. Sin embargo, estos puntos de corte, estas discontinuidades, estas disyunciones, no rompen la quasi cognizione que dice Cicerón, ¿verdad? El casi parentesco que tienen unas formas con otras. Hay una especie de conexiones de unas con otras. ¿Y estas conexiones cómo se manifiestan? Pues yo creo, para decirlo rápidamente, que yo en tiempos, hermano, lo he encontrado en unos apuntes que tenía hace muchos años, que me había acordado del Quijote, del concepto de vacillelmo. El concepto de vacío, una vacía y un yelmo a la vez, aquello que se pone Don Quijote para fingir el casco del caballero andante, ¿no? Pues el vacillelmo, yo creo que la estructura del vacillelmo es la estructura que está utilizada, de hecho, ahora voy a explicarlo, en nuestra sociedad para encubrir, realmente para encubrir las conexiones que hay de disyunción entre cosas que son disyuntas y que parece que no son disyuntas. Por ejemplo, los conceptos de vacillelmo son los conceptos con guión. Pues por ejemplo, pues qué diría yo, físico-química, físico-química. Por ejemplo, tecnociencia, neurociencia, ecociencia, psicociencia, todas estas palabras con un guión, ¿verdad? Sociopolítica, la cantidad de conceptos vacillelmo, vas a echar un vistazo, enseguida te sale una lista que no te cabe en la página, ¿verdad? Bien, pues estos conceptos, ¿qué quieren decir? Es decir, ¿qué significan? Como es tarde ya y para terminar, voy a limitarme a leer unos párrafos de esta discusión, como digo, que tuvo lugar cuando la época de Brezhnev en la Unión Soviética, un concepto vacillelmo muy conocido en España, y en el mundo hace 15 o 20 años, es el concepto no con dos, sino con tres, un vacillelmo de tres, que es CTS, aquella disciplina que se extendió como la pólvora, ciencia, tecnología y sociedad, ¿verdad? Y con eso ya estaba dicho todo. Que era una versión americana de los soviéticos, precisamente de lo que discutían. El discurso al que me refiero es este. Es una ponencia, mejor dicho, de un académico de la Academia de Ciencias de la URSS, ya digo, época de Brezhnev, sobre la revolución científico-técnica. Ahí está la cuestión. Ese es el yelmo y el vacillelmo. Una revolución científico-técnica. Claro, al decir científico-técnica, pues estamos por una parte con la morfología de una supuesta ciencia. Lo dice él claramente. Dice, ha habido dos grandes revoluciones en la historia. Primero es la revolución de la época moderna, que va unida a la técnica moderna. La revolución de la época moderna es la de Copérnico, Galileo, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y las técnicas correspondientes, la brújula, la píldora. Y luego la segunda revolución científico-técnica es la actual, es la física relativista, cuántica, etcétera, y luego la revolución soviética, que se puede comparar a las antiguas revoluciones. Bien.
De manera que ese es el problema que se plantean en este congreso. Y claro, aquí lo que hacen es estar encubriendo. Dice, leo un poco casi al azar. Por consiguiente, dice, cuando nos referimos a las revoluciones científico-técnicas de nuestros días, surge la siguiente pregunta. ¿Qué salto cualitativo tiene lugar en la ciencia y qué salto cualitativo tiene lugar en la tecnología? Aquí introducen lo de los saltos cualitativos, o sea, para aclararlo, ¿verdad? Hay un salto cualitativo, esa palabra que sigue empleándose todavía mucho, y que era una de las categorías del marxismo más importantes, y no se explica absolutamente nada. Esto es un salto cualitativo. Esto se sigue utilizando hoy día por políticos, vamos a dar un salto cualitativo. No se sabe lo que es eso, pero ahí está dicho. Y luego está encubierto, y está encubierto por esto morfosintáctico. Claro, la prueba de que esto no tiene vamos, es un puro truco para encubrir la realidad, es que aquí la categoría de las ciencias tiene su estructura propia, la de las tecnologías tiene estructura propia, y entonces el problema es cómo se juntan las dos, ¿verdad? Es el problema de la interdisciplinaridad. Es que esto es interdisciplinar. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué quiere decir interdisciplinar? No quiere decir nada, es esto mismo. Es interdisciplinar porque es al mismo tiempo ciencia y tecnología. Pero la cuestión es por qué la ciencia se pasa, se transforma en tecnología. O por qué la tecnología se hace ciencia. Ese es el problema. Y luego hay aquí, donde se ve claramente la importancia del asunto, es en otra ponencia, otro discurso, debatidos en aquella ocasión, ¿verdad? De un tal Bregel, donde expone y critica las teorías muy famosas entonces, y ahora también en cierta parte, de la convergencia entre el capitalismo y el comunismo. Es decir, capitalismo y comunismo son dos sistemas convergentes, que parecen contrapuestos, que luchan a muerte, pero que en el fondo tienden a lo mismo. Y entonces, pues aquí va exponiendo críticas a diferentes autores, pues por ejemplo, Tinbergen, no el etólogo, sino un premio Nobel de Economía, que sostuvo esta diferencia. El más conocido en España es Raymond Aron, en las lecciones en donde sostiene que el capitalismo va evolucionando hacia el comunismo y el comunismo hacia el capitalismo, ¿verdad? Y que por tanto son dos formas convergentes. Y un montón de autores, Galbraith, por ejemplo, que capitalismo y comunismo son lo mismo. Y aquí es muy interesante la forma como tiene de criticar esta tesis de la convergencia. Tesis que era muy importante políticamente porque aproximaba el capitalismo y comunismo, los dos frentes, en lugar de ser enemigos, resulta que eran lo mismo y además se imitaban unos a otros, se imitaban. Claro, esto ya lo había dicho Lenin, ¿verdad? Las revoluciones, electrificación de Rusia, ¿verdad? Y Soviet. La electrificación de Rusia era una copia del capitalismo americano. Y entonces la idea de que son convergentes, aquí la critican, porque confunden las semejanzas con las derivaciones, con las convergencias. El hecho, y poner un ejemplo, pues es como decir que algo así como que una araña y una vaca son convergentes porque se parecen mucho en sus funciones fisiológicas y demás, ¿verdad? O en sus genes. No tienen nada que ver, son cosas distintas sin perjuicio de que tengan semejanzas. El hecho de que el capitalismo haya evolucionado en formas convergentes al comunismo, pues por ejemplo en la planificación central, por ejemplo en la privatización de muchas empresas, etcétera, no quiere decir que converja, sino simplemente que tiene semejanzas. Pero entonces resulta que la idea de la tecnociencia pues es una idea completamente oscura, porque está disimulando precisamente el problema de la superposición, del solapamiento, dándolo ya por hecho, ¿verdad? Dándolo por hecho y así es realmente. Bien, pues entonces ya termino con esto. Entonces la idea central aquí sería ir explicando
cómo hay una especie de conjugación de conceptos conjugados, cosa que no tenemos tiempo de tocar aquí, claro, porque es un tema amplísimo. También lo hemos indicado aquí, pues, distinguiendo, la distinción fundamental, eso sí, que tenemos que utilizarla. Los tipos de totalización. Cuando hablamos de que esto es todo y parte, sorprendentemente no se suele distinguir entre todos atributivos y todos distributivos. Sencillamente no se distingue. Por ejemplo, en esta idea del empirismo se parte del supuesto de que los sentidos ven a sujetos individuales y que luego el entendimiento lo que hace, el entendimiento de la gente lo que hace es ideas universales. Es decir, pero ideas distributivas. Es decir, que cuando yo veo a un hombre, me elevo a la idea general de hombre. Y claro, esta es una clase distributiva que está representada aquí, bueno, o bien clase atributiva es cuando las clases, el mejor ejemplo es en las fórmulas de Euler, en las cartas a una princesa de Alemania, trata de exponerle a esta princesa los silogismos dibujando los que llaman círculos de Euler, es decir, unos círculos embotellados unos en otros. Y entonces, claro, obtiene Euler un montón, todas las leyes del silogismo, que luego se utilizan normalmente incluso en los libros de texto como procedimientos didácticos para que lo entiendan mejor los niños, ¿verdad? Cuando lo que hace es confundirles, porque son otro tipo de clases. Que el Bourbakismo nos llenó durante aquellos años de los Bourbaki las matemáticas de las patatas que se decían entonces, ¿verdad? Todo eran, se utilizaban términos de lógica de clases booleanas, pero esto no eran clases booleanas, porque aquí eran todos atributivos. Es decir, los círculos de Euler estaban incluidos unos en otros en círculos, había interferencia, producto de clases, inclusión de unos en otros, un círculo metido en otro, y estos eran círculos atributivos, todos atributivos. Había también situaciones mixtas. Aquí está representado un círculo con infinitos triángulos diametrales, es decir, triángulos que tienen el diámetro como hipotenusa y son infinitos. Y además están entre sí, son unos enantiomorfos de otros, unos están orientados a la izquierda y a la derecha. Y sin embargo, la idea, esta totalidad, este conjunto infinito de triángulos diametrales del hemisferio de arriba, pues son distributivos porque cada uno de ellos es un triángulo diametral, que es rectángulo, que es el gran descubrimiento de Tales, ¿no? Por el que consagró una hecatombe, ¿verdad? Al descubrir que todos los triángulos diametrales eran rectángulos. Es decir, cada uno de los triángulos es rectángulo. Por consiguiente, aquí es un conjunto de triángulos distributivos, pero al mismo tiempo están ordenados y cada uno está individualizado, y además está ordenado en la forma, son rectángulos ordenados, de manera que es atributivo. Y entonces aquí viene una serie de confusiones y de paradojas en cada caso, que claro que esto es para el análisis un poco preciso. Bueno, pues no, lo voy a dejar aquí porque esto, como ven, esto es infinito. Pues nada. Bueno, muy bien. Si quieren que hablemos algo, yo encantado, ¿eh? Pues nada, hacer primero empezar por corroborar algo que ha dicho usted en la primera parte de su intervención, el uso permanente del término sensaciones, referidas a Aristóteles. Según lo estaba diciendo usted, pues me acuerdo que nosotros en casa, que somos aficionados a ver pues tertulias, los periodistas y me estoy acordando de uno de ellos, que por otro lado pues es muy agudo, es Carlos Cuesta. Siempre y últimamente se está distinguiendo porque lleva personajes muy interesantes, Paco Vázquez o Corcuera o ayer Granados, ¿no? A los que entrevista les pregunta continuamente: ¿no tiene usted la sensación de que
Es una cosa permanente, permanente. Bueno, y luego, entrando en materia, a lo largo de su exposición, usted ha hecho una referencia directa a Platón, claro, al sofista. Y yo no he podido por menos de hacer una correspondencia entre ese diálogo, donde precisamente lo que se proponen, y además ahí Sócrates apenas si aparece, hay, como dicen los filólogos, un eclipse de Sócrates, ahí hay geómetras, Teodoro y Teeteto, sobre todo fundamental, y un extranjero que procede de Lea, que es Parménides, ¿no? Y ahí lo que tratan es de definir el concepto de sofista. Claro. Esta es la cuestión. Y yo no he podido por menos, según ha ido usted hablando y según he ido recordando yo el contenido de las 7 definiciones, el concepto de definición, usted empezó por definir el concepto de mesa, allí en este diálogo pues se define el concepto de sofista, ¿no? Y no he podido por menos de hacer una correspondencia, es que me ha venido, y es preguntárselo, ¿verdad? Que qué le parece, bueno, que a ver si es acertada esta, es poner en correspondencia el sofista de Platón y su obra magistral de la televisión, apariencia y verdad. Ya. En tanto en cuanto, precisamente cuando se hace la referencia a las apariencias, lo que podría ser el ámbito del no ser, pues dice, no, esto hay que matizarlo, son apariencias que tienen su morfología. Bueno, pues entre las apariencias falaces, una de ellas, pues es precisamente lo que usted llama, pues un vacío fenoménico, que es lo que dice Parménides, es una palabra, sería una falacia configurativa. Sí. Y luego, a la hora de hablar de las estos serían apariencias falaces configurativas. Y una apariencia falaz de conexión o desconexión, pues es la ilusión, que precisamente es la última definición de sofista. Sofista terminan diciendo que es algo así como un personaje que es creador de ilusiones, podríamos decir, ¿no? Este sería el primer asunto, ¿verdad? Y entonces yo querría preguntarle esto, ¿verdad? Que si podría establecerse, ¿no? Y no es disparatado seguir en esta línea. No, yo creo que no, al revés. Además le diré que esta lección está pensada en función de la que viene, que es sobre el sofista de Platón. O sea que es lo mismo. Y que el sofista de Platón, pues Platón escribió el sofista como una parte de una trilogía que iba a ser el sofista, el filósofo y el político. Es decir, la proximidad entre ellos es casi total en Platón. El político es un sofista, en el sentido platónico. El filósofo también, y el sofista. Es decir, son hombres de teatro, es gente que hace teatro y que ofrece apariencias, porque no puede ofrecer otras cosas, claro. Y entonces lo cual no quiere decir que el sofista no exista, que es lo que pretende Parménides. El sofista es la nada, no es nada, porque como no hace más que porque no interviene la idea de verdad. La idea de verdad es la clave aquí. Y en eso que usted citaba también es la idea de verdad. Por eso en ese libro juega tanto papel la idea de verdad. Es decir, la diferencia entre una cosa y otra es la verdad o no. Es decir, el político no busca la verdad, busca la realidad, claro, la práctica, pero haciéndola ver como verdad, igual que el sofista. Y el filósofo no sabe lo que es, porque Platón no escribió esta obra, no llegó a escribirla. Pero estaba la trilogía, que es muy llamativa, ¿verdad? Y entonces, es decir, que el sofista no es, eso sí me parece que se puede decir, el sofista no es lo que generalmente suele sacarse en las exposiciones de Platón, pues una especie de hombre corrompido que cobra por enseñar. El sofista es un elemento repugnante que cobra por enseñar, cuando enseñar debe ser gratuito. Es como cuando se atribuye a los padres que enseñan a su hijo a dibujar o a resolver una ecuación, acusarle de intrusismo porque está quitando el trabajo al pedagogo, ¿verdad? O al psicólogo. Y entonces, pues
recíprocamente, cuando te pregunta alguien una opinión, le dice, bueno, tanto, ¿verdad? Claro, eso le parecía a Platón absurdo que por enseñar se cobrase. Y yo recuerdo, sin embargo, que también seguramente por influencia en la juventud de Platón, yo recuerdo cuando llegué aquí a Oviedo, que un día presenté a la Junta de Facultad la idea de que cobrábamos demasiado, porque explicábamos lo que nos daba la gana y que naturalmente porque teníamos que cobrar tanto. Y porque los sofistas habían desprestigiado no por cobrar, sino por cobrar poco. Cuando cobraban mucho, como en la época de Protágoras, desarrollaban los padres para que los hijos fueran a escucharles, entonces no estaban desprestigiados. Cuando empezaron a haber muchos sofistas y empezó a cobrar poco, entonces eran unos charlatanes. Y entonces, claro, tuve que callarme enseguida y además lo comprendí, claro, diciendo que, claro, que no podía ser esto. Que precisamente había ahora un sindicato que estaba pidiendo entonces, hace 40 años o 50 años, estaba pidiendo aumentos de sueldo y no íbamos a decir que teníamos, estábamos bien pagados, ¿verdad? Pero en el fondo era que, claro, que por enseñar, querer convertir aquello en un negocio, ¿verdad? Pues no, era otra cosa distinta. Pues sí, de acuerdo. Pero la diferencia yo creo que es que el sofista obra teatralmente y enseña igual verdades que mentiras. Es decir, hace lo blanco lo convierte en negro y viceversa, que son los abogados, lo que hacen los abogados. Pues según Platón, claro. Ya. Y luego otra coincidencia curiosa es que, si recordamos, en el Sofista, Platón está haciendo constantemente referencia a artes. Sí, claro, es una teoría del arte. Eso es. Sí, precisamente esta lección está sacada de Platón. Es decir, Platón lo que hace en el Sofista, yo creo, como dice usted muy bien, es una teoría del arte. Es la primera teoría del arte que hay en serio. Y de la dialéctica de las artes, de la clasificación. Sí. De eso hablamos mañana. Y entre esas artes pues está pescar, cazar, pero también claro, la música. La música, y la gramática, ¿verdad? No, el Sofista es una de las obras más profundas de Platón. Ya. Es el Antiparménides, claro. De manera que hay correspondencia, ¿eh? Sí, y luego ya finalmente, como ha citado usted, si me lo permite, no puedo resistir a... Como ha pronunciado usted la palabra Protágoras, y como usted tiene pues un análisis muy agudo del Protágoras de Platón, que se remonta pues al año 80 y tantos, ¿no? Sí, mucho no me acuerdo. Sí, 80, el año 80 o 79. Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, en una palabra, que y haciendo también gala pues de ciertas clasificaciones de los diálogos platónicos según qué sé yo, Robin, Vilamovich, etcétera, que clasifican la obra de Platón en el joven Platón, el viejo Platón. Curiosamente, en alguna otra clasificación aparece el anciano. Esa distinción que hace usted entre viejo y anciano. Francisco Larroyo prefiere hablar de la ancianidad, claro, y ahí sitúa al sofista, mientras que Windelband... Anciano significa metido en años, simplemente. Eso es. Metido en años. Viejo es decrépito. Y anciano es que tiene muchos años, claro. Mientras que esta otra suerte de historiadores de la filosofía, como puede ser Windelband, Finlander o Robin, pues hablan de el viejo Platón y ahí sitúan al sofista, ¿no? Bueno, pues entonces preguntarle qué relación podríamos establecer entre lo que ellos llaman una obra del joven Platón, que es Protágoras, que podría haber sido escrita justo después de la muerte de Sócrates, y el sofista, que pertenece a su obra madura. Es decir, en un momento Sócrates está ejercitando su crítica al método sofístico, y sin embargo en esta otra obra del sofista parece que a Platón lo que le interesa es representar el significado de sofista, porque no es un término unívoco, sino que tiene muchos significados. De acuerdo, totalmente, sí. Yo creo que el Protágoras de Platón está a distancia del sofista, pero cuando escribe Platón el Protágoras, yo creo que no tiene todavía, no sabe lo que es el sofista. Se plantea el problema y más bien se interesa por los contenidos del hombre, la medida de todas las cosas. Eso es lo que marca es esto, la idea de tomar al hombre como criterio universal.
el principio de la homomensura, ¿no? El principio antrópico, diríamos hoy. El hombre es la medida de todas las cosas. Y entonces, si hay morfologías, es en función del hombre, que es lo que hoy dice el principio antrópico, ¿verdad? El hombre se convierte en una especie de demiurgo porque a fin de cuentas es el que ha creado el mundo. Ese es el principio antrópico. Si no hubiera habido hombre, no habría mundo. Y entonces, claro, es cosa de decir que el principio. Y esto es lo que Platón ataca en el Protágoras, diciendo que el hombre no es la medida, sino a lo sumo la unidad de medida. Porque la medida de todas las cosas es Dios. Bueno, y quien dice Dios dice reglas objetivas, naturales, eternas, que pueden ser matemáticas o lo que sea, ¿no? Pero no es una cosa arbitraria. Y en cambio aquí no. Aquí el sofista se aparece como una figura que está sin definir, al margen de lo que diga, y que no puede definirse en términos de Parménides, diciendo que es nada, que es un creador de apariencias o de ilusiones, porque eso no es nada, eso es falso. Y entonces el sofista tiene que tener alguna verdad. Y ahí está la cuestión. Esa es yo creo que lo que Platón vio en el sofista, que el sofista tiene que tener alguna realidad, alguna forma de ser, como lo tiene el pescador de caña, que no es, por tanto, es muy frecuente leer en las ediciones de Platón del sofista, es decir, véase cómo elige a un pescador de caña, que es un oficio vil, ínfimo, para hablar del sofista, para atacarle. No. El pescador de caña lo cita Platón como ejemplo de un individuo que tiene un arte, objetivo, que está institucionalizado, tiene un nombre, que tiene que estudiarlo, que ese arte tiene que ejercitarlo. Y entonces el pescador y el sofista también tiene que tener un arte, esa es la cuestión. El sofista tiene que tener algún arte. No es simplemente un individuo que está haciendo ilusiones o apariencias. Para hacerlas tiene que tener un arte todo lo que quieras, pero tiene que tener un arte. Y por eso lo compara con el pescador de caña, para institucionalizarlo, por así decirlo. Es una realidad. Es decir, los sofistas aparecen en Grecia porque son unos individuos que van por las ciudades anunciando, educar a los hijos, en el fondo, a los hijos de los que tenían dinero. Y les educan para ser políticos, sobre todo, y para ser comerciantes y esto. Les educan en retórica, en dialéctica, en política, claro, en política. A veces les encargan, como al propio Protágoras, escribir las leyes de tal sitio, tal otro, es decir, que son hombres de Estado, ¿no? O sea, que el Protágoras, el sofista, yo creo que Platón, ya de anciano, se dio cuenta que no había agotado, que no había entendido lo que era el sofista, que se había dejado llevar por la idea del sofista y el cuentista, el charlatán, el charlatán necesita también un arte. Un charlatán tiene que tener un arte y un político tiene que tener un arte. Y si no lo tiene, pues no es político, tiene que tener un arte. ¿Y ese arte qué consiste? En mentir, pues sí, es lo mismo, pero un arte, hace falta un entrenamiento en algo, ¿no? Es decir, no se le dará nada, en fin, etcétera. De esto hablamos el próximo día, sí. Muy bien, muchas gracias.